Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bien, y con esta parodia musical que nos prepara Charlo Álvarez, nosotros damos por inicio el Solidario Vive la Noticia para hablar de esta situación que el pasado 7 de octubre se cumple un año de las más recientes agresiones, porque como lo vamos a ver con nuestra invitada, pues esto viene de muchos años atrás también, esta situación que se viene presentando y que ya no la podemos catalogar como un conflicto entre Israel contra Palestina, sino un genocidio que viene cometiendo las fuerzas militares de Israel y que se ha ampliado no solamente a el territorio ocupado en Palestina, sino también ha expandido sus fronteras en el Líbano, también se han presentado con Irán y bueno, toda esta situación que es bastante preocupante y que para nosotros en el Solidario Vive la Noticia pues le vamos a prestar mucha importancia. Para eso tenemos una pregunta en redes sociales, tenemos una invitada y muchas preguntas. Evelyn, Paula, adelante entonces a presentar la pregunta para que las personas que están conectadas puedan participar y también de quién se trata nuestra invitada. Así es, Mauricio, y la pregunta para que ustedes los oyentes estén ahí súper activos con el tema de hoy, como lo decía Mauricio, un tema bastante preocupante, y la pregunta es la siguiente: ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Que tú dirías, ya estamos en la tercera guerra mundial, debido al conflicto entre Israel y Palestina. Sí, no, déjenos sus comentarios, aquí vamos a estar muy pendientes para escucharlos, y por supuesto tenemos una invitada aquí en el Solidario también que nos va a sacar de muchas dudas. Paula, ¿de quién se trata? Bueno, nuestra invitada del día de hoy es Consuelo Alvira Oliveros. ¿Quién es ella? Ella es docente de Filología e Idiomas de la Secretaría de Educación y líder activista sindical. Yo quiero darle ya, sin más demoras, la bienvenida a la profesora Consuelo Alvira y de antemano agradecerle que nos esté acompañando en este espacio. No, Paola, muchísimas gracias. Yo quiero darles un súper abrazo solidario, destacar que como pocas emisoras y como pocas organizaciones, ustedes han sido y han estado siempre como atentos y empáticos con la causa de la lucha palestina. Eso creo que va a ser parte de la historia, porque desafortunadamente no ha sido así en los medios de comunicación en general y sobre todo en países como Colombia. Es muy poco lo que se sabe y muy poco lo que se habla sobre este conflicto. Por eso es tan importante la labor que ustedes realizan para todos los maestros y todos los que escuchan pues, este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, profe, y bueno, para todas las personas vamos a empezar porque ya tenemos bastantes preguntas para tratar de entender qué ha ocurrido en el último periodo y una de las preguntas más recurrentes es, bueno, ¿cuál es el papel de los organismos internacionales en este conflicto que se está presentando y que además se viene intensificando? ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con la UNICEF? Bueno, distintas entidades allí. ¿Por qué no han podido hacer una intervención pues real y firme para que cese estas agresiones militares? Sí, yo quisiera apoyarme en las propias palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que han, digamos, él de una manera bastante clara, como que responde la pregunta. Dice así, dice: los 12 meses transcurridos tras el estallido de la guerra en Gaza han supuesto para el mundo un año de crisis, una crisis humanitaria, una crisis política, una crisis diplomática y una crisis moral. Lamentó, pues bueno, es lo que dice él. Dice que Gaza se ha convertido en la zona cero de un nivel de sufrimiento humano que es difícil de concebir. Dice que hay algo fundamental
fundamentalmente incorrecto en la forma en que se está llevando esta guerra. Y es que para todos es sabido que a pesar de que en 12 ocasiones ha sido aprobado una resolución, aunque no es vinculante, de cese al fuego de manera inmediata, no ha sido posible. A pesar de que la Corte Penal Internacional ha decidido investigar por crímenes de guerra a Netanyahu y a todo su gabinete, a pesar de todas las llamados desde las organizaciones y organismos multilaterales como la UNESCO, como todos los organismos internacionales, no, la verdad es que no ha sido posible detener el genocidio y que por el contrario este genocidio se continúa y se extiende como ustedes mismos lo dicen, se ha extendido al Líbano. Israel sigue bombardeando Siria, sigue bombardeando Irak, sigue bombardeando Gaza, por supuesto, la Cisjordania ocupada. Entonces, la verdad es que la respuesta es que los organismos internacionales poco y nada han podido hacer para detener este genocidio. Las razones, digamos, son varias, entre otras el hecho de que Estados Unidos, que hace parte de esos organismos y que es uno de los principales impulsores de este genocidio, porque apoya incondicionalmente a Israel, siempre ha colocado su derecho a veto para hacer que estas resoluciones no tengan un efecto solamente diplomático y narrativo, sino que tengan un efecto real. Por eso hasta ahora no se ha podido, digamos, detener el genocidio. Esa es una de las razones fundamentales en la posición de la potencia más importante en el mundo en este momento, que es Estados Unidos, que es responsable fundamental de que de que el genocidio continúe. Claro que sí, profe Consuelo y Paula. Antes de pasar a la siguiente pregunta, queremos decirle a nuestra audiencia que en estos momentos ya empezamos también a transmitir por Instagram esta emisión de El Solidario. Entonces, para que se pasen allí por Instagram también y nos dejen ese saludo y ese mensaje. Adelante, Paula. Así es, Mauricio, y bueno, aquí también ya nuestros seguidores empiezan activamente a participar también del tema y con nuestra invitada. Y Freddy Zamaya nos pregunta, profe Consuelo, de acuerdo a lo que usted nos está también contextualizando. En el Líbano, pues Israel atacó a las tropas de los cascos azules de la ONU. La pregunta de Freddy es, ¿cuáles pueden ser estas consecuencias, profe Consuelo? Mira, de hecho, digamos, una de las grandes intenciones o de las intenciones que tiene el sionismo israelí es hacer que ese conflicto se extienda y que se convierta en un conflicto regional, obligando evidentemente a la intervención ya no a través del ejército israelí, sino directamente de Estados Unidos y la posible, digamos, conflagración regional, ¿cierto? Que es un poco como lo que busca, entre otras cosas, el sionismo israelí. Por eso las consecuencias de que, digamos, en este momento se esté atacando el Líbano y que inclusive haya amenazas de ataque directamente a Irán, lo único que plantea es la posibilidad de la extensión del conflicto a un conflicto regional. Muy grave, dado las condiciones en las regiones, dado los distintos sectores que allí intervienen y que pues digamos no nos libraría al resto del mundo de las consecuencias de un conflicto de esa índole. Por eso pienso que está planteada, digamos, hay una pregunta que entiendo que ustedes la dejaron para que se respondiera, si la posibilidad de una guerra mundial. Yo no sé si de una guerra mundial ya, pero sí, por ejemplo, de una conflagración regional que tendría catastróficas consecuencias para el mundo.
Bueno, profe Consuelo, aquí, bueno, hay muchísimas preguntas. Queremos que usted nos ayude como a aclarar un poquito todas estas dudas que tenemos en cuanto Ok, a lo que está pasando, diríamos, en el mundo, porque esto tiene afectaciones para todo el mundo. Y aquí han habido varios países que han tenido como sus posiciones, pero quisiéramos saber concretamente qué posición ha tomado Estados Unidos y las potencias mundiales, perdón, respecto a esta guerra en Medio Oriente. ok. Como lo decía al comienzo, Estados Unidos y algunas potencias imperialistas como lo es Alemania, como lo es Gran Bretaña, se han abstenido, digamos, en la ONU de votar el cese al fuego de manera inmediata. Ya decía yo que parte del conflicto o parte sustancial de este conflicto, de este genocidio, está en cabeza de Estados Unidos y obviamente de su gendarme en la región, que es Israel. ¿Por qué? Porque la pregunta es ¿por qué razón? ¿Cuál es la razón por la cual, digamos, no ha sido posible parar el genocidio? Tiene que ver con los intereses que tiene Estados Unidos en la región. Ustedes saben que esta es una región que es muy rica en recursos petroleros, que además tiene muchísimo gas, pero que además es una región que históricamente ha sido, digamos, ha sido gobernada por sectores independientes que defienden la causa árabe, ¿cierto? Y que de alguna manera han sido díscolos de a los intereses del imperialismo. Por esa razón, siempre, digamos, desde su propia creación, Israel y el sionismo en particular han jugado allí un rol muy importante, digamos, no solamente de contención, sino a favor de los intereses, digamos, de los grandes imperialismos digamos, en la lucha por el control de los recursos, en este caso el petróleo y, como decía, también el gas. Esa posición de esos países obedece fundamentalmente a intereses económicos, políticos y geoestratégicos. Digamos que hay una lectura distinta que plantea que tiene que ver con, como si fuera un conflicto religioso o por entidad religiosa, digamos, no tiene realmente nada que ver. Realmente el propósito central de estos sectores, de este imperialismo norteamericano y europeo, es mantener allí un enclave que pueda controlar, ¿no? Pueda servir de contención para que ellos puedan seguir, digamos, explotando los recursos en esa región del Medio Oriente. Bien, y a esta hora de la mañana nosotros vamos a pasar rápidamente a nuestras redes sociales porque queremos compartir un comentario que también nos deja Alirio Hernando Herrera. Dice, por todos los medios debe evitarse esta tercera guerra mundial. Es inminente los intereses de las grandes potencias, los organismos internacionales como la OEA, la ONU, los mismos gobernantes, los muertos los pone el pueblo. La conciencia sana y de paz logrará que no avance más este genocidio. Y por supuesto, más comentarios siguen llegando acá en nuestras redes sociales y precisamente para conversar con nuestra invitada, Evelyn también tiene más preguntas para ella. Así es, Consuelo. Quisiéramos preguntarte, ¿por qué se utiliza la metáfora del elefante y la hormiga para describir la guerra entre Gaza y Israel? ¿Qué implica esta comparación, Consuelo? Bueno, yo conozco la fábula, yo no sé, bueno, no sé si se refieren a esa del elefante y la hormiga, en donde, digamos, un elefante está en líos, ¿no? Y entonces las hormigas se unen todas, se juntan y, digamos, la unión de todas las hormigas ayudan al elefante de salir del apuro, ¿no? Yo en este caso no sé quién es el elefante y quién es la hormiga. Lo que sí sé es que podría aplicarse de la siguiente forma, yo lo entendería de la siguiente forma, y es que a pesar de que Palestina y el pueblo palestino, digamos, tenga inferioridad en todos los terrenos, militar, económica, cultural, tecnológica, en relación a esa potencia sionista que es Israel, financiada por Estados Unidos y apoyada por todos los imperialismos europeos. A pesar de esa inferioridad, es posible que la solidaridad
de los pueblos del mundo, de los trabajadores, de las mujeres, de los indígenas, de todos los explotados del mundo, como se ha demostrado en este año de guerra, logremos efectivamente a través de la movilización, de la expresión de la lucha en las calles, que el genocidio se detenga. Digamos que yo utilizaría esa fábula en ese sentido, en el sentido de que, porque además la historia ha dado ejemplos, ¿no? Recordemos la guerra de Vietnam, ¿no? ¿Quién daba un peso porque esa guerra que enfrentaba al ejército más poderoso del mundo, como fue el ejército de Estados Unidos, quién daba un peso porque Vietnam pudiera salir triunfante de ese conflicto? Pues bien, las movilizaciones, sobre todo de los jóvenes en Estados Unidos, pero en el mundo entero, hicieron finalmente que permitieron y ayudaron a que el pueblo vietnamita saliera triunfante de esa guerra. O la unión. Tengo otro ejemplo, aunque no es prácticamente el de la hormiga y el del elefante, pero la unidad de todos los países, digamos, entre comillas, demócratas, que hoy no lo son tanto, se unieron para derrotar al fascismo en Alemania, para derrotar a Hitler, y lo lograron. Entonces, en un sentido, la unidad hace la fuerza, y es a lo que apelamos, o yo apelaría en este momento, ¿no? Es el llamado a todos los pueblos del mundo a rodear de solidaridad a Palestina, exigiendo el cese de ese genocidio y obviamente el triunfo de la resistencia palestina. Claro que sí, profe. Y bueno, aquí precisamente hay una pregunta y es, ¿estamos viviendo, porque algunas fuentes que defienden o afirman esta tragedia con el apelativo de holocausto, y una tragedia y un genocidio que se está dando en vivo y en directo? ¿Por qué darle Claro, digamos que tiene muchas similitudes, ¿no? Estaba leyendo yo un texto en estos días que me parece importante, hace alusión a digamos, hay unas similitudes entre el holocausto judío, qué coincidencia y qué ironía también, que realizaron los alemanes del 33 al 45 más o menos, desde la llegada de Hitler al poder en Alemania. A pesar de que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y se encontraba debilitada, Alemania seguía siendo una potencia, la primera potencia en Europa en esa época, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus conocimientos, desde el punto de vista industrial. Bueno, Hitler y el nazismo aplicaron todos los avances en la tecnología, sobre todo en la tecnología militar, al servicio del holocausto. Las cámaras de gas, los experimentos biológicos, todo eso fue, digamos, aplicado al holocausto, que no fue solamente contra los judíos, sino contra los comunistas, contra los negros, contra los homosexuales, contra los gitanos, ¿no? Contra todo aquel que no era raza pura para los sionistas, para el fascismo alemán. Ahora, ¿cuál es la similitud hoy en día? Es lo mismo, ¿no? Israel, desde el punto de vista militar, digamos, ha sido diseñado para ser una máquina de guerra, ¿cierto? Los grandes avances tecnológicos, tenemos el caso de Pegaso, aquí hoy, también de origen israelí. Toda esa industria militar ha sido puesta a prueba en los campos de concentración, tanto de Gaza como en Cisjordania. Hago la similitud en los cuerpos y en las vidas de los palestinos. Entonces tiene mucha similitud, y por eso creo que cuando se habla del holocausto no se está lejano de la realidad, porque lo que se ha hecho con el pueblo palestino es eso, ¿no? Es un genocidio, es una limpieza étnica y racial muy, muy brutal, y sobre todo que yo siempre he dicho, ¿no? De pronto los hornos donde se quemaban, donde se asfixiaban a los judíos, todos los asesinatos, los fusilamientos, nos llegaban o les llegaban en esa época, les llegaba a la sociedad tiempo después, o sea, muchos no se supieron en el momento. La tragedia es que con el avance de la tecnología, el celular, todo lo que es el internet,
es un holocausto en vivo y en directo, porque todos los días estamos viendo cómo se destruye ese pueblo, cómo asesinan niños, cómo asesinan mujeres, cómo destruyen escuelas, es en vivo y en directo. Entonces, digamos que desde el punto de vista de los instrumentos utilizados, de la sevicia, es muy parecido al holocausto, con la diferencia de que hoy lo estamos viendo en tiempo real. Bueno, nosotros seguimos conectados, profe Consuelo, con las redes sociales de esta transmisión porque más preguntas siguen llegando. Por ejemplo, aquí Irma Victoria Quintero nos dice, ¿cuál fue el hecho detonante de esta situación? Y yo le agregaría, ¿por qué esta agresión militar de Israel ha sido tan prolongada a diferencia de otras que se habían venido presentando? Ok, pues lo que pasa es que creo que hay una pregunta más adelante que es como cuál es la historia detrás del conflicto, ¿no? Y digamos que es un conflicto, la prensa occidental ha querido de alguna manera imponer una narrativa que no es cierta. Es imponer la narrativa de que el conflicto se inició el 7 de octubre del año pasado. La verdad es que este conflicto lleva más de 75 años. Se inició justamente cuando el imperialismo británico, antes de la Primera Guerra Mundial, y el imperialismo norteamericano, después de la Segunda Guerra Mundial, deciden crear un estado artificial en una tierra que estaba habitada por los, digamos, nativos árabes. Allí con la consigna de un pueblo sin tierra. Para una tierra sin pueblo se impulsó una migración masiva hacia territorio palestino por parte de los judíos que estaban diseminados en todo el mundo, pero además que habían sido castigados por un holocausto en la Alemania de Hitler. Deciden entonces una migración en un territorio. Lo que pasa es que no era un territorio vacío. Allí habitaban los árabes, allí estaban los palestinos. Y claro, para poderse asentar allí, surgió una dirección que es la que hoy dirige mayoritariamente Israel, que es el sionismo. El sionismo es una ideología, pero también tiene, digamos, una política, es un movimiento que, digamos, tiene como su meta la colonización y la limpieza étnica de ese territorio. La limpieza étnica es hacer desaparecer hasta el último palestino para que sea, digamos que en eso también tiene mucho parecido con la política de Hitler y de limpieza racial y étnica en Alemania de nazi. Entonces, digamos, eso lleva más o menos 75 años. Hoy lo que asistimos es, digamos, a un profundizamiento de ese proceso de, ¿cómo se llama? Apropiación de un territorio, ¿sí? De exclusión de la población nativa con métodos de guerra civil. Entonces, no es un conflicto que comenzó el 7, es un conflicto que lleva 75 años, en los cuales el pueblo palestino ha venido resistiendo heroicamente por la defensa de su territorio, por la defensa de sus costumbres, y ha sido masacrado constantemente. Digamos que esas cuentas no se hacen, ¿no? Porque la mayoría de los palestinos están exiliados, viven en las fronteras de Líbano, Jordania, Irak, en Irán. Hay a los asentamientos de comunidad palestina porque han sido arrojados afuera de las fronteras, y los que quedan, pues ya sabemos lo que está pasando con ellos, ¿no? Están siendo masacrados porque el Estado sionista quiere un Estado étnicamente solamente sionista judío sin ningún árabe. Esa es la apuesta que tiene Netanyahu. Esa es su política, y eso lo dicen, además lo dicen sin ninguna vergüenza, ¿no? Hasta el último, no quieren, ellos quieren un territorio para ellos, para los judíos únicamente. Por eso es importante aclarar que no es un problema que no se genera solamente el 7 de octubre.
Así es, profe Consuelo. Bueno, y aquí seguimos con más inquietudes y nosotros sí quisiéramos saber, profe Consuelo, cómo ve la sociedad y por supuesto también toda la humanidad esta nueva tragedia humanitaria en Medio Oriente. Ya lo decía usted ahorita, hace unos minuticos, toda la gente que se ha, digamos, que ha tenido que sacrificarse por esta guerra, niños muertos, o sea, y Movilizados. ya lo decíamos, esta guerra que se está viviendo en vivo, cómo la está viendo la humanidad y por supuesto también cree usted que ha faltado como esa contundencia y rechazo a este caso de esta historia que se vive recientemente. Yo creo que hay varias miradas sobre este conflicto. Tenemos obviamente la mirada, la forma como la ve el sionismo, la ve como una guerra para ellos justa, porque es para conquistar su tierra, según ellos, por un mandato de Dios divino. Así lo ven. Está evidentemente la mirada de Estados Unidos, que necesita tener allí ese estado para poder seguir, digamos, usufructuando de los recursos energéticos, mineros, el petróleo de esa zona, que es el Medio Oriente. Está la mirada de los países, algunos países europeos que se dicen, por lo menos en los discursos, que están en contra del genocidio, sin embargo, siguen enviándole armas a Israel, no han roto relaciones ni económicas ni políticas, no han impuesto ningún embargo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Rusia en la guerra con Ucrania y con la OTAN, o lo que pasó con Venezuela, que inmediatamente la comunidad, sanciones, desconocimiento, embargo de sus cuentas, no, con Israel no ha pasado absolutamente nada de eso. Están algunos gobiernos que efectivamente han tomado medidas, aunque se podrían tomar más, es el caso del gobierno colombiano, que ha decidido suspender las exportaciones de carbón, que ha decidido romper relaciones, que bueno, que tiene una posición, pero que se necesitaríamos efectivamente, digamos que en ese sentido, radicalizar mucho más la posición. Están, digamos, los que votan por el cese al fuego, pero que no toman ninguna medida para que se concrete, ¿no? En la ONU, 123 votos a favor, pero no hay ninguna medida para concretar ese cese al fuego. Y están, creo yo, que eso es lo importante y lo esperanzador, miles de millones de jóvenes, de mujeres, de trabajadores en todo el mundo que están en sintonía con el pueblo palestino, que están horrorizados, estamos horrorizados, que nos angustia todos los días, que hemos seguramente llorado mucho al ver esas imágenes tan brutales de lo que está sucediendo hoy en día allí. Diariamente mueren, diariamente bombardean, diariamente destruyen. Entonces, yo sí creo que ha faltado contundencia para responderte la otra pregunta. Este es, digamos que en esto seguramente no se coincide con muchos, pero ¿cuál es el problema? La única forma de detener a Hitler fue destruyendo, combatiendo. O sea, la destrucción del nazismo y del fascismo en Alemania no implicó la destrucción de Alemania, implicó la destrucción de una ideología. Creo que está planteado lo mismo en Israel. Hay que destruir esa ideología del sionismo, hay que destruir el fascismo, porque fíjense que no solamente ya empieza a extenderse a las otras regiones en Oriente Medio, va por Líbano, sigue bombardeando Siria, sigue bombardeando Irak, que de eso no se habla, pero lo sigue haciendo. Entonces creo que se necesitan medidas muchísimo, muchísimo más contundentes, sobre todo de los gobiernos árabes del Medio Oriente. Creo que el ejemplo de que Irán, de que sí se puede, Irán puede servir de contención. Irán es muy poderoso militarmente. O lo que hacen los hutis en Yemen, ¿no? Los hutis en Yemen se han solidarizado, han puesto, digamos, obstáculos para la circulación de la navegación y ellos pueden efectivamente, que son medidas de presión para que cese, digamos, ese genocidio tan brutal.
necesariamente se necesitan medidas muchísimo más fuertes y más radicales, embargos, que no le sigan enviando armas, que lo bloqueen económicamente. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero que no se toman. Consuelo, ¿cuál es la historia detrás del conflicto? Porque hay un trasfondo también religioso en la guerra de Medio Oriente y quisiéramos saber cómo ha influido esa interacción religiosa en esta guerra. Yo quisiera, digamos, como de pronto remitirme a 3 conceptos que a veces se confunden, ¿no? Digamos, una cosa es el judaísmo, ¿cierto? Otra cosa el sionismo. El sionismo, podemos decirlo que es no solamente una ideología de ultraderecha, sino que fue y es una iniciativa colonial que fue impulsada por el imperialismo británico y posteriormente por el imperialismo norteamericano para dominar esa región. Entonces, yo lo explicaba, yo decía, el origen está dado fundamentalmente por esa decisión, por la decisión de esos imperialismos de colocar allí en esa zona del Medio Oriente un enclave, un país o un estado artificial, porque no existía, digamos, Israel no existía, existía Palestina. Lo deciden, digamos, construir artificialmente ese estado para lograr 2 cosas: el control de los recursos, eso es muy importante no perderlo de vista, el control del petróleo. Destruyeron Siria, Irak. Ahora, en manos de quién están las riquezas petroleras de Irak? En manos de las transnacionales norteamericanas. Destruyeron Libia. ¿En manos de quién están las riquezas petroleras de Libia? En manos de las transnacionales norteamericanas. Ahora van por Irán. Bueno, y así sucesivamente. Han querido siempre dominar esta región porque tuvieron una maldición de tener los recursos más importantes que está utilizando el capitalismo en este momento. Es la tragedia que tiene Venezuela, ¿no? Entre otras cosas, que tiene las reservas de gas más importantes en el mundo, comprobadas. Y por eso también la ofensiva contra Venezuela. Entonces, lo que sucede, ese es el origen realmente. Ahora, que utilizan, por supuesto, han utilizado, como siempre lo han hecho, las creencias religiosas. Han utilizado la religión, han utilizado la cultura para enfrentar a los pueblos. Pero en Palestina, por ejemplo, y en el Oriente Medio, inclusive bajo el Imperio Otomano, coexistían pacíficamente todas las religiones, los cristianos, los árabes, los cristianos, los musulmanes, los hebreos, vivían en paz. En la propia Palestina, antes de que llegaran a colonizar, vivían los judíos y vivían los cristianos y los árabes musulmanes vivían en paz. Es como acá en Colombia, ¿no? Acá en Colombia, yo en mi colegio tengo compañeros de distintas creencias religiosas, pero no por eso nos matamos o somos enemigos. Bueno, eso pasaba. Lo que pasa es que sí, el imperialismo y las potencias extranjeras asusaron esas diferencias religiosas para enfrentar a los pueblos, pero el conflicto no es religioso. Por eso se plantea la OLP, digamos, esa organización que surgió para luchar por el derecho de los palestinos, planteaba una consigna, que es la consigna que hoy sigue siendo planteada como una única solución para ese conflicto, que es la construcción de una sola Palestina laica, democrática y no racista, en donde donde no se castigue por cuestiones de religión, de raza, y mucho menos de credo, digamos, afiliación política. Entonces, esa sería solamente la salida, ¿no? Porque la otra salida de los 2 estados se mostró que hasta ahora es imposible e Israel no la quiere. Israel no va a permitir la construcción de un estado palestino al pie de un estado israelí. Eso no lo va a permitir Israel. Ya lo ha dicho y además lo está demostrando en la práctica. Claro que sí, profe Consuelo. Bueno, a esta hora de la mañana nosotros seguimos acá con más información y tenemos también
que referirnos necesariamente a la pregunta que pues hemos establecido en redes sociales. Ya usted ha dado algunas pinceladas generales, pero entonces la pregunta concreta sería, ¿es posible que este conflicto desencadene en una tercera guerra mundial ante los anuncios de posibles intervenciones, por ejemplo, de respuestas de Israel a Irán específicamente, el papel que juega Estados Unidos desplegando sus flotillas allí en el Medio Oriente, la posible respuesta que puedan tener actores como la misma Turquía o Rusia específicamente? ¿Se puede desencadenar a propósito de la pregunta que le hemos establecido en las redes sociales a nuestra audiencia, profe? Bueno, ya hubo una primera y una segunda guerra mundial, ¿no? Una primera guerra y la segunda, en ambas ocasiones, por el control de los recursos y por una guerra de rapiña entre las potencias imperialistas. Primera y Segunda Guerra Mundial con una cantidad de muertos. Una tercera no está descartada. Lo que pasa es que pienso que tendrían dificultades porque hay nuevos actores, digamos, en la lucha por el control de los recursos, en la lucha geopolítica, hay nuevos actores muy importantes que a la hora de cualquier conflagración hay que tener en cuenta, ¿no? Está China, está Rusia, está el propio Irán con armamento nuclear, está Corea del Norte. Digamos que son países que en un sentido sirven para disuadir cualquier aventura que pretenda Netanyahu, que, digamos, por él fuera, efectivamente llevaría a una conflagración mundial. Digamos que el propio Israel como Estado está también en estos momentos, digamos, en una crisis muy brutal. Antes del genocidio, antes de que se iniciara el genocidio, ustedes recordarán que habían movilizaciones multitudinarias al interior de Israel. Digamos, era un gobierno en crisis. Netanyahu pedía la renuncia de Netanyahu, porque allí, digamos, habían diferencias entre dos sectores. El sector que hoy gobierna Israel, que es el sector más facho, digamos, es el sector sionista a fondo, y un sector, digamos, un poco más liberal, por decirlo de alguna manera, que estaba por modernizar más a Israel en un sentido, digamos que aunque no tenían la misma posición en relación a los palestinos, pero que querían, digamos, era un poco más modernizante. Ahora, está ese sector fundamentalista y no olvidemos que fue Hitler en medio de y su movimiento nacional fascista el que llevó finalmente a la Segunda Guerra Mundial. Entonces no se descarta. Digo, yo no lo descarto de plano. Lo que pasa es que no veo que en este momento sea, digamos, posible. Lo que sí veo posible en estos momentos como probabilidad es una conflagración y una guerra regional. Digamos que eso tendría evidentemente consecuencias, como lo decía al comienzo, complicadas para la economía mundial, para los trabajadores y que finalmente en las guerras, en todas las guerras, siempre, siempre los que salen perdiendo son los pobres y los trabajadores del mundo, ¿no? Porque, fíjense, las guerras también son un negocio. Hay datos de cómo ha crecido la industria militar en Estados Unidos. De cómo ha crecido la venta a pesar de la guerra, cómo ha crecido la economía en Israel justamente por su industria militar. Entonces, claro, es un negocio. Entonces, no se descarta. Nadie la quiere, obviamente, nadie la quiere. Yo creo que nosotros tenemos la obligación de luchar por impedir que haya una guerra, ni regional ni mundial. Y la única forma de impedirla es lo que yo decía al comienzo, cómo los pueblos del mundo se movilizan y presionan a sus gobiernos para que tomen medidas y evitar que siga el genocidio y evidentemente propiciar el triunfo de la resistencia palestina para que los palestinos puedan tener una tierra donde puedan ser libres
porque se lo merecen. Bueno, profe Consuelo, aquí ya para ir como concluyendo con esta socialización, con esta contextualización, quisiéramos saber qué está pasando o qué está ocurriendo con el derecho internacional humanitario en la defensa de los civiles afectados por el conflicto, pues sabiendo que pues estos derechos internacionales humanitarios es la rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas, llamémoslo en este caso, que no participan de esta guerra. ¿Qué ha pasado? ¿Será que pasaron a ser letra muerta en este caso particular? Totalmente, totalmente. Si hay algo que ha sido vulnerado, pisoteado, destruido totalmente, es el derecho internacional humanitario. O sea, nunca como antes, ni siquiera en la Primera y Segunda Guerra Mundial, con todo lo, digamos, lo cruenta que fueron, ¿no? Nunca se había tenido como objetivo preciso la población civil, porque lo que se ha asesinado, torturado, masacrado ha sido la población civil. Y entre ellos lo que es más escalofriante es que son los niños. Al final daré unas cifras, son niños recién nacidos, jóvenes, que han sido, digamos, toda una generación de palestinos ha sido asesinada. Es el peor genocidio. No hay consideración, no hay ninguna consideración, no hay ningún límite para esa sed, digamos, yo digo, debe ser quien haga eso, digamos, esos soldados israelíes, el propio Netanyahu, inclusive el hecho de que sectores de la población judía acepten y vean bien que se masacren niños, habla muy mal de esta sociedad, habla muy mal de un capitalismo en descomposición. El hecho de que sea justificado y que sea evidentemente violentado. El derecho internacional humanitario saltó hecho trizas, lo mismo que las organizaciones internacionales. Israel, digamos que logró poner, digamos, en su justa dimensión lo que es el derecho internacional humanitario y lo que son nuestras organizaciones internacionales, que finalmente tienen un doble rasero cuando se trata de los intereses de Estados Unidos y países que defienden los intereses de Estados Unidos no aplica, pero cuando se trata de países contradictorios como el caso de Rusia o como el caso de Venezuela, se aplica efectivamente con toda su eficacia. Entonces aquí lo que nos demuestra es que efectivamente hay unos países que son los que dominan la realidad política mundial, que se creen con el derecho sobre la vida y la muerte de los habitantes de este planeta y la mayoría de los habitantes de este planeta que tenemos que luchar para impedir que tragedias como esta se vuelvan a repetir. Si en este momento no podemos hacer que este genocidio pare, este genocidio lo van a copiar. Ya lo vemos, no lo vemos en otros países, lo vemos no en la misma dimensión, pero por ejemplo con la Argentina de Milei, donde los ancianos y pensionados salen a pedir mejores salariales para poder comer y son reprimidos brutalmente. Entonces, evidentemente se impondrá el fascismo en el mundo si no logramos detener, digamos, en este momento este genocidio. No son buenos vientos si no logramos detener lo que está pasando hoy en Palestina, en el Líbano y en el Oriente Medio. De líderes puede desencadenar guerra bajo el velo de la venganza. ¿Cómo se ha visto este fenómeno en la guerra entre Israel y Palestina con otros puntos de guerra de Oriente Medio? No es venganza, no es venganza. Es que son 75 años de genocidio, es bombardeo indiscriminado. Irán no responde por venganza. Irán había sido ya le habían asesinado a un dirigente
de las Fuerzas Armadas iraníes en el propio territorio iraní. Lo que ha habido es una provocación sistemática de Israel contra Irán para obligarlo a que entre a la guerra. Pero no es venganza, digamos, es una respuesta inclusive medida frente a una provocación de un sector fascista que quiere una conflagración regional, que quiere eliminar al último palestino de la Franja de Gaza y de Cisjordania. Es una respuesta, pienso yo, no vengativa, sino justa a una provocación de un sector fascista como lo es el sionismo israelí. No podríamos llamar venganza, por ejemplo, al hecho de que los aliados hubieran organizado la resistencia para luchar contra el fascismo. No lo hacían por venganza. Para luchar con Hitler no lo hicieron por venganza. Lo hicieron porque si no luchaban y no destruían el fascismo, la humanidad iría a una etapa muy cruenta de su historia, ¿no? Digamos que iríamos como al final de la modernidad y de la civilización. Y de lo que se trata en este momento es cómo detener a ese genocida fascista sionista Netanyahu de Israel, que está poniendo de nuevo en cuestión el problema de la civilización, el problema de la humanidad. Es lo que está en riesgo. Claro que sí, profe, y además de esto viene un asunto que pues es lamentable porque de alguna u otra manera se pueden estar actualizando casi que cada día o cada hora, y es el tema de las cifras, de los datos, que en cualquier otro contexto estas cifras o estos datos pues de alguna manera harían parar prácticamente el mundo, pero acá pues todo sigue como si nada estuviera sucediendo. Más de 41.000 muertos, de los cuales cerca de 16.000 son niños. Ojo a este dato, casi 16.000 niños muertos. Otros datos son cerca de 10.000 mujeres asesinadas, 15.000 hombres entre civiles y soldados, pues también asesinados. Aquí se encuentran datos impresionantes como las distintas escuelas, que en la gran mayoría son escuelas de la ONU, que han sido utilizadas para los refugiados, pues son escuelas que de alguna u otra manera son destruidas, edificios, prácticamente no hay calles buenas en ninguna de las ciudades que han sido bombardeadas y demás, centenares de bombas al día, falta de servicios públicos, agua potable, colapso en la infraestructura. ¿Qué podemos afirmar frente a estas estadísticas que vienen impactando este conflicto, profe? Sí, yo tengo información de unas organizaciones que hoy en día están en Gaza y bueno, obviamente los datos son terribles. Dicen que más o menos, voy a leer para hacerlo más rápido, dice, bueno, confirmó que el 86% de los edificios en la Franja de Gaza fueron destruidas como consecuencia del lanzamiento de docenas de toneladas de explosivos, equivalente a 5 bombas nucleares a lo largo de todo el año, que también se saldó con más de 150.000 víctimas, porque es que no se cuentan los que están sepultados, ¿no? Entonces dicen que más o menos con los que están sepultados son más o menos 150.000 víctimas. Dice que, ¿cuántos hay? Dice 51.000 desaparecidos, 150.000 víctimas, entre ellas 51.000 desaparecidos. Dice 41.000 de esos heridos llegaron a los hospitales, 10.000 permanecen detenidos o están, digamos, desaparecidos, 16.000 niños, 171 bebés nacidos, 11.400 mujeres, 902 familias totalmente destruidas hasta su último miembro. Dice 3.600 masacres brutales, espantosas. Habla de 2 millones de desplazados que viven y a los que se les está negando en este momento están en riesgo de la seguridad alimentaria porque no les dejan entrar comida y están sometidos a decenas de enfermedades que ya se habían desaparecido, como la polio, la hepatitis viral, enfermedades respiratorias,
Muchas de esas enfermedades han hecho que las muertes obviamente se dupliquen. El bombardeo, han bombardeado 187 centros de refugio, matando más o menos a 1.000 palestinos en su interior. 100.000 tiendas han sido destruidas en el transcurso del año. Impiden, por ejemplo, han cerrado los cruces hacia y desde la franja, imponiendo un asedio. Les impiden la circulación de alimentos, de suministros médicos. Hay 25.000 heridos que están a punto de morir por falta de medicamentos. Dice que ha matado 85 oficiales de la defensa civil, 700 policías palestinos, 175 periodistas han muerto allí. Se tienen en este momento 5.000 detenidos, prisioneros que les practican torturas, 37 de ellos han muerto en prisión. Han asesinado médicos y vea este dato escalofriante. Se destruyeron 125 universidades y escuelas. Se destruyeron y parcialmente destruidas 337 universidades y escuelas. Se mataron 750 maestros y empleados educativos. Se ejecutaron a 130 académicos de universidades y profesores universitarios. 12.700 estudiantes y también han muerto, y se privó, digamos, por la vía de la destrucción de todo el sistema educativo a 780.000 estudiantes este año de que pudieran ir, digamos, a las aulas porque pues fueron destruidas. 150.000 viviendas, 80.000 quedaron totalmente destruidas. Dice, bueno, se destruyeron todas las redes eléctricas, más de 330.000 metros de redes de agua, todo el alcantarillado, las carreteras, todos los sitios arqueológicos y bueno, por supuesto, todo esto, digamos que en el fondo lo que significa es que se está llevando a cabo la más cruel limpieza étnica de los últimos tiempos en territorio palestino. Así es, profe Consuelo, y bueno, aquí nuestros seguidores vamos a leer unos últimos comentarios y Alan Quintero nos dice, la guerra rompe el tejido social desplazando a millones y generando traumas que tardarán décadas en sanar. Al final, nunca compensa el inmenso costo humano y moral que se deja. El profesor Salomón Rodríguez, también aquí participando de nuestro tema, dice, este genocidio es el fiel reflejo del retroceso de civilidad y humanidad. ¿Hasta cuándo? Y aquí viene también mi pregunta, profe Consuelo. Pensamos que como seres humanos pensamos que esto es una guerra allá de Medio Oriente y esto con nosotros no es. ¿Qué le espera al mundo, profe Consuelo, si no se logra un cese al fuego en este genocidio? Ya lo decía el profe Salomón, ¿hasta cuándo? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? No para Medio Oriente, para el mundo. O sea, esto nos atañe a todos como seres humanos. Sí, claro. Yo pienso que hay varias consecuencias, ¿no? En primer lugar, como tú lo decías, para el mundo, de no detenerse el genocidio, de no detenerse, es una señal de que, digamos, este sistema no funciona. De ya 2 guerras mundiales, múltiples guerras, y que es posible que se repitan, de que no tengan continuidad y de que por el contrario se extiendan, nos tiene que llevar a pensar en cuál es la razón de fondo. La razón de fondo es que hay un sistema que es caduco, un sistema en donde la ley que impera es la ley de la ganancia, en donde los grandes poderes digamos que utilizan la guerra como instrumento de dominación y que por lo tanto la gran lección que nos tiene que, digamos, dejar a nosotros esta tragedia
es que necesitamos hacer un cambio, necesitamos hacer un cambio de sistema, necesitamos ir a una sociedad distinta, a una sociedad más justa, a una sociedad en donde no impere la ganancia como criterio fundamental, sino donde impere la solidaridad, donde impere la empatía, porque efectivamente, si no es así, nuevas guerras se harán. Hoy es allí, en Palestina, mañana puede ser América Latina, África, estamos en África, sería bueno mirar lo que está pasando, que hoy también en estos momentos hay un genocidio que está ocurriendo en África. Entonces sí, claro, digamos, de no detener esto, yo creo que es una reflexión muy profunda que nos debe plantear qué tipo de sistema económico, político mundial necesita la humanidad para erradicar las guerras, ¿cierto? Y que la humanidad pueda crecer, desarrollarse en paz y armonía. Digamos que esa es como la tarea que tenemos, y los educadores y los docentes tenemos que llevar a que nuestros chicos, a nuestros estudiantes, empiecen a pensar en cómo hacer de este mundo un mundo realmente más habitable y donde todos quepamos, donde no hayan explotados ni explotadores, donde la opresión, no crezca la opresión, en donde no te discriminen por cuestión de raza, de etnia o de religión. Digamos que ese es el mundo que tenemos que construir, porque el que tenemos ahorita, la verdad es que está muy, muy enfermo. Con esas estadísticas que nos dabas hace un momento, pues se siente uno impotente sin poder hacer nada. Consuelo, ¿qué podemos hacer nosotros los ciudadanos del mundo? Estamos hablando a nivel mundial ante esta situación. Yo pienso que hay ya como ideas, ¿no? Antes, a comienzos y a mitad de año, en muchas universidades del mundo, los estudiantes salieron a protestar, hicieron sentadas, hicieron huelgas, exigiendo a sus universidades no seguir financiando proyectos sionistas, que son los que, porque todas esas armas y toda esa tecnología evidentemente ha sido producida por las grandes compañías, digamos, y las grandes transnacionales como Google, como Meta, que son los que proporcionan, digamos, no solamente armas, sino todo lo que es los servicios de inteligencia israelí. Entonces, hay sectores que están pidiendo, bueno, digamos, los estudiantes nos dieron una lección de cómo avanzar y cómo tratar de impedir que el genocidio continúe. Han habido movilizaciones en todo el mundo, en Europa, en Francia, en América Latina. La gente sale y se toma las calles, sin embargo, han sido insuficientes. Yo sí creo que se necesita que haya una decisión muchísimo más radical, una política más radical por parte de las direcciones árabes. Que se siga el ejemplo de Irán, que se siga el ejemplo de Hezbollah. Yo creo que hay que detener al genocida. A Netanyahu no se le va a convencer con resoluciones en la ONU. A Netanyahu hay que obligar, y ojalá el pueblo israelí lograra destituir a ese criminal de guerra. Pero creo que esta es una acción conjunta, como lo hicieron los vietnamitas, ¿no? Los vietnamitas lucharon hasta que lograron detener y derrotar al ejército más potente, que era el ejército norteamericano. Entonces yo sí creo que una combinación de movilización, de sanciones económicas, de ruptura de relaciones, de bloqueo económico, de cese de envío de armas, podría efectivamente detener el genocidio. Si no es así, no lo vamos a poder detener. Así es, profe Consuelo. Bueno, desafortunadamente aquí se nos va acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin antes preguntarle, profe Consuelo, ¿cómo se puede educar para la paz en un contexto de guerra, dolor, genocidios, llamémoslo así, que es lo que hemos venido hablando, como el que se vive al otro lado de nuestro continente? ¿Qué desafíos? Está como fallando la comunicación, no le escuché. Profe, ¿Ahí me escucha?
Ahí te escucho, ¿me puedes repetir? Es que no te escuché lo último. Profe, ¿cómo podemos educar para la paz en nuestro contexto No de guerra? escucho. Profe Eh, Consuelo, ¿me escuchas a mí? ¿Me escuchas? Ahí sí estoy escuchando, sí. Bueno, voy a hacer la pregunta que tiene Paula. En este momento no nos escucha la profe Consuelo, pero entonces la pregunta es, profe Consuelo, ¿cómo se puede educar para la paz en un contexto de guerra y dolor como el que se vive al otro lado de nuestro continente? ¿Qué desafíos enfrenta la educación en zonas de conflicto de nuestro país y, por supuesto, del mundo? Digamos, está como todas las preguntas implican, digamos, hay múltiples respuestas, ¿no? Pero yo, desde mi experiencia como educadora, pienso que es importante a nuestros niños, niñas, a nuestros jóvenes, educarlos sobre todo en criterios. Digamos, el conocimiento, por supuesto que es muy importante. La matemática, la biología, las ciencias son súper claves para que una sociedad progrese. Pero pienso que a la misma altura de esos conocimientos se deben educar a los chicos en criterios como la solidaridad, como la empatía, como el criterio de responsabilidad por las acciones que uno realice, porque hacerlos de ellos seres sociales que estén dispuestos a ayudar a su semejante. Pienso que el saber que son parte de una comunidad y que tienen responsabilidad con esa comunidad es una forma de hacer que nuestros niños y niñas y jóvenes en el futuro sean personas útiles que ayuden a la sociedad y a la construcción de un mundo mejor. Yo pienso que nosotros como educadores tenemos un papel muy, muy importante y por eso no podemos desligar a la escuela de los hechos cotidianos políticos, tanto nacionales como internacionales. El que los muchachos conozcan, los estudiantes conozcan qué pasa en Palestina, qué pasa en África, qué pasa, es muy importante porque les da criterios, los podemos educar en criterios para que tengan un buen discernimiento, para que no se dejen confundir. Sobre todo que hoy en día el uso de las redes tiene una doble connotación. Por un lado son un avance tecnológico y científico muy importante, pero por otro lado también son objeto de manipulación. Los medios de comunicación, lo decía yo al principio, por eso felicito este programa, porque los medios de comunicación en nuestro país han invisibilizado el genocidio palestino. Caracol, RCN, la revista Semana, sus noticieros, digamos, jamás presentan el lado del oprimido, ¿no? Sino siempre es el del lado del opresor. Por eso el hecho de que nuestros estudiantes puedan discernir, tengan la posibilidad de argumentar y de encontrar y de diferenciar entre los hechos, entre los argumentos, es supremamente importante. Perfecto, profe Consuelo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de El Solidario. Para nosotros muy importantes sus opiniones, sus mensajes y bueno, le agradecemos por acompañarnos y por supuesto esperamos en otra oportunidad tenerla acá en estos micrófonos para seguir haciendo un análisis, ojalá cuando ya haya finalizado esta barbarie, este genocidio que se viene presentando contra Ojalá. el pueblo de Palestina. Ojalá, muchísimas gracias y de nuevo un abrazo súper solidario a ustedes y sobre todo decirles que no dejen de hablar de Palestina. Hay que seguir hablando de Palestina. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, profe Consuelo, agradecerle entonces su participación. Muchísimas gracias. El día de hoy y pues bueno, Paula, Evelyn, hemos llegado al final de nuestro programa con mucho análisis, con mucha información, pero ustedes saben que cada 8 días aquí estaremos desde las 9 de la mañana, de 9 a 11, con temas, con información de interés para la comunidad en general. Entonces, Paula, Evelyn, para despedirnos ya. Así es, Mauricio, como lo acaba de decir Mauricio, invitar a todos nuestros oyentes y asociados
a recordarles que tenemos una cita todos los sábados de 9 a 11 de la mañana para traerles la mejor información y para que estén muy bien informados, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Paula. Bueno, a todos nuestros seguidores que participaron del programa también, muchísimas gracias por sus comentarios y yo quiero hacerles una invitación hoy muy especial a que este fragmento de Vive la Noticia, aquí a nuestros seguidores que están conectados, a los que son docentes especialmente, que compartan esto, que utilicen este material y lo lleven a sus aulas de clase. Esto es una buena contextualización para que nuestros estudiantes también empiecen a entender qué es lo que está pasando, cuáles estos genocidios que se están presentando y muchos de nuestros temas que hemos tratado aquí de actualidad en nuestro programa El Solidario. Entonces, a partir de hoy quiero hacerles la invitación para que utilicen este material, lo pueden hacer con toda la confianza, utilizar este material de Vive la Noticia y que llegue a cada uno de los colegios, a cada una de las aulas de clase. Entonces, esa es mi invitación que les voy a empezar a hacer a partir del día de hoy. Estos son temas muy importantes y que ustedes también como docentes lo pueden implementar en cada uno de sus quehaceres diarios en sus aulas de clase, ya lo decía yo. Bueno, y como siempre yo les recuerdo, hay que seguirnos cuidando, desearles a todos que tengan un feliz y bendecido fin de semana y de puentecito, ¿no, compañeros? Puente, Nos vamos de puente. Así es. Bueno, desearles a todos muchas bendiciones. Gracias por estar conectados con la mejor información, con el mejor programa, El Solidario.